denominado Herramientas para enfrentar la crisis de liquidez ante el COVID-2019. Realizará el análisis del impacto económico de la coyuntura frente a la actividad empresarial, financiero y tributario, en el que se expondrán y absorberán preguntas sobre las principales medidas que deben adoptar las empresas para enfrentar los desafíos que plantea el contexto nacional e internacional actual, usando herramientas del planeamiento financiero y tributario adaptadas a las medidas legales por el gobierno. Con Olmers y Raúl Díaz, consultores de Catalytic Consulting, firma que cuenta con más de 8 años brindando servicios de consultoría en finanzas y tecnología de gestión empresarial. Álvaro Olmers, ingeniero industrial por la Universidad de Lima y máster en Business Administration por la London Business School, ha sido de finanzas de diversas empresas y se desempeña actualmente como gerente general de Catalytic Consulting y ERT Perú, firma consultoría en finanzas y tecnología respectivamente. Además, se desempeña como docente universitario a nivel posgrado en tema de finanzas y es miembro de la Asociación Peruana de Finanzas. Rodríguez, abogatarista por la Universidad de Lima y en Derecho Administrativo y Tributario por Universidad Complutense de Madrid, miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario y miembro del Comité de Asuntos Tributarios de la Cámara de Comercio Americana. Se desempeña también como docente universitario en Derecho Tributario y es autor de numerosas publicaciones. Cabe mencionar que se encuentra en el ranking de mejores abogados tributaristas del Perú, realizado por Best Lawyers 2020. Muchas gracias y bienvenidos. Muy gracias por la presentación. Pablo Dría, disculpen por unos problemas técnicos. Agradecemos la oportunidad que nos da a mí para poner algunos aspectos para colaborar con la actividad empresarial afrontando esta durísima crisis generada por este virus COVID-19. Estamos iniciando esta exposición. Mencionar que hay que tener en cuenta este contexto no solamente se da en el Perú, sino es a nivel global y es temática en todos los países del mundo. Gracias, Alex, por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes por estar participando en esta conferencia virtual. Todos ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Lo que voy a comentar en esta presentación principalmente tiene que ver con uno de experiencias que hemos tenido, tanto desde el lado de gestión financiera como del lado de asesoría tributaria, en casos de apoyo a empresas a superar crisis de liquidez. Entonces, para entender cuál es la coyuntura en la que nos encontramos en esos momentos. En esos momentos estamos en una coyuntura bastante especial y sin precedentes en medio. Está en un coma inducido de la economía. Estamos priorizando la salud y la vida de las personas por la actividad económica, lo cual nos ha obligado a paralizar las actividades económicas que se hacen no solamente en el Perú, sino en el mundo. Estos resultados nos dan en nuestro medio, en el Perú, la que sea la crisis económica más profunda desde la Guerra del Pacífico, donde la economía peruana, o el PIB peruano, se redujo en casi un tercio. Era que esta crisis puede ser de la misma profundidad
hizo mayor que la crisis económica de 1929 y 30, de la crisis financiera de los mercados en los Estados Unidos. Contracción del PBI de doble dígito, algo de la década de los 80. En ese momento se encuentra por restricciones a la producción y al consumo y la incertidumbre de los agentes económicos. Sin embargo, lo que se dice de esta crisis, también una crisis muy especial, desde el punto de vista de que es una crisis que no trae consigo una crisis financiera y una reducción de la capacidad productiva y de la infraestructura. No se habla mucho de un contexto de guerra, pero en realidad en una se destruye la industria y la capacidad productiva. Eso es algo que no ha ocurrido en esta crisis. Por lo tanto, a pesar de lo profunda que va a ser la paralización económica, o que viene siendo la paralización económica, será un efecto rebote. No se espera un rebote en V, como algunos analistas, es decir, una recuperación muy rápida, pero tampoco se espera la famosa recuperación en E, donde va a demorar durante años. Lo que se espera una aceleración gradual de la economía, conforme vaya volviendo a calzar la oferta con la demanda. Eso es lo que tenemos en este momento. Tenemos crisis ocasionada por un shock tanto de oferta como de demanda. Tenemos la producción parada y tenemos a la gente también incertidumbre del futuro de los ingresos de sus familias. Sí se espera una recuperación gradual, realmente rápida, un efecto rebote. Y aquí nos puede comentar un poco, Raúl, los planes de reactivación que tenemos, que tiene el Estado peruano, que es la operación más ambiciosa de la región. Correcto, Álvaro. Sí, efectivamente, como has adelantado, es un escenario sui generis muy popular. Nadie tiene un modelo ya establecido para poder afrontarlo. Con un escenario de guerra, como has adelantado, pero con el mantenimiento de toda la infraestructura, con lo que se está protegiendo en este caso con estas cuarentenas, ya es un poco salvaguardar la vida en estos primeros y tantos días de la actividad empresarial. Pero como has adelantado, oportunidad, todos luchando en teoría empresarios, tienen la crisis, la oportunidad para poder corregir y mejorar la operatividad. Y un poco lo que queremos transmitir ahora con experiencia y con mi colaboración en los temas legales y tributarios, que los voy a mencionar, es que tengan en cuenta algunos aspectos que son fundamentales para que este efecto rebote sea una plataforma de un despegue en la actividad empresarial. Correcto. Estamos en una situación en la que las van a atarse a esta nueva situación. Son ideas que en los próximos meses sacarán una ventaja relativa respecto a otras empresas. Sí, adelantar, no existen fórmulas mágicas, no existen que nos solucione todos los problemas, pero lo que tenemos cierta ciencia que se puede aplicar o ciertas mejores prácticas que podemos aplicar en ese tipo de procesos, cómo minimizar nuestro riesgo y salir adelante con ciertas ventajas. Un poco cómo nos afecta a empresas esta paralización económica. Lo que tenemos que entender es el ciclo de caja de la compañía. Es realmente lo que nos genera la necesidad operativa de financiamiento. La necesidad de financiamiento es el principal componente del capital de trabajo.
siendo la necesidad operativa de financiamiento más las reservas y los activos líquidos de la compañía lo que compone el capital de trabajo. En últimas semanas, lo que he hecho es, la de las empresas, o muchas de las empresas, consumir nuestros recursos líquidos y pasos llegar incluso a afectar la necesidad operativa de financiamiento de nuestras operaciones, o sea, de una forma tal que nos dificulta volver a operar. Entonces, aquí esto lo voy a repetir varias veces durante la presentación. La clave es la planificación. Tenemos que planificar a detalle, a corto, mediano y largo plazo. Planes de esta semana tienen que estar enganchados con mi plan del año, a través de planes mensuales. Solamente mediante la planificación podremos, o sea, la planificación, el análisis de la información y el control y seguimiento a detalle de las actividades que estamos haciendo, vamos a lograr salir de esta crisis. ¿Cuáles son los elementos que podemos nosotros afectar en un ciclo de caja? El primero de ellos son los ingresos, y aquí estamos hablando de ventas y cobraciones, ¿no? Una cuenta del otro. Debemos aumentar en lo posible, pues estamos en un mercado en contracción, debemos no dejar que nuestras ventas se contraigan, sobre todo las ventas de mayor margen, y debemos acelerar, en la medida de lo posible, y eso ya lo vamos a ver, el ingreso de efectivo a nuestra caja. Podemos reducir estos egresos y postergar los egresos de los efectivos de la compañía. También dentro de ciertos marcos, simplemente cobrar lo más rápido que pueda y pateo los pagos. Por final, o sea, hacer esto sin un plan, lo que podemos hacer es poner a la empresa en un riesgo estratégico. Entonces, el problema de hoy es solo el futuro de la compañía. El tercer gente que le debemos poner atención es la propia necesidad operativa de financiamiento de la compañía. Reducir esta necesidad operativa de financiamiento donde sea posible y reevaluar la forma en la que financiamos la necesidad de financiamiento. Entonces, medidas específicas que debemos tomar. La primera de ellas, así que regresemos a nuestras oficinas, a nuestras plantas, a nuestros centros de trabajo. Lo primero que hacer es identificar y conformar un comité de crisis. Porque es una crisis. ¿Sí? O sea, vamos a regresar a nuestros centros de trabajo y las cosas es muy probable que no van a estar pues, todo muy tranquilo y todo como lo teníamos hace cuantas semanas atrás. Varias cosas urgentes por hacer y va a haber problemas de índole de derivación de la fuerza laboral, de falta de efectivo, de contratos que no se dan, de mercados en contracción, etcétera, etcétera. Es un tema generalizado. Entonces, debemos tener un comité de crisis que haga o que tome las decisiones críticas para la compañía lo más rápido posible, con la mejor calidad de información posible y obtener recursos. Es por ello que ese comité de crisis debería estar liderado por el gerente general, o a veces el propietario de la empresa, el director gerente, quien sea la cabeza de la compañía, tiene que liderar ese comité de crisis. El comité debe ser un comité pequeño, no caer en la reunionitis y en en hacer un comité y reuniones por cumplir. La idea es que el comité de crisis es un modo dinámico que se reúna en semanales muy cortas solamente para tomar decisiones. Los miembros del comité deben traer información para decisiones. No es un espacio para discusión ni para reflexión. Decisiones críticas. La idea es, el comité no se puede encargar de repente de toda la compañía, de todas las funciones, de todas las decisiones. Debe
con un protocolo muy bien establecido de cómo vamos a escalar la solución de problemas y la toma de decisiones. Las funciones típicas que están representadas en un comité de crisis para una empresa mediana es comercial, porque obviamente se debe a veces tener de alta gerencia para abordar cuentas estratégicas clave o proyectos grandes. Están representados la función de operaciones. Alguien está con el micrófono abierto, si por favor pudieran todos silenciar los micrófonos. En el área de operaciones van a ocurrir también por la falta de efectivo, por las propias particularidades de volver a arrancar operaciones que han estado paralizadas. El recurso puede estar presente cuando es requerido y de también proactivamente buscar la participación en este comité de crisis. Por las decisiones que se tiene que tomar con respecto a clima real, con respecto a decisiones duras que se puedan tomar con respecto a la fuerza laboral, etc. Y tiene que estar representado finanzas. En particular, lo que tiene que llevar finanzas semanalmente son aquellas decisiones que haya que escalar en términos de tesorería, es decir, cobranzas y pagos. El seguimiento a las cobranzas, si es que hay algún problema, y decisiones duras que se vayan a tener que tomar en las próximas semanas con respecto al pago de proveedores. Correcto. Como dijimos antes, debemos acelerar los ingresos, debemos postergar los egresos, debemos la necesidad de financiamiento operativo. Es acelerar los ingresos. Y viene bien de mantener las ventas, un mercado que está en contracción, y a las cobranzas en un mercado que está con una falta de liquidez generalizada. Entonces, en el caso de ventas, evaluar exactamente la participación en nuevos mercados. Tratar de ubicar los mercados menos afectados por la crisis, ya geográficamente, o de clientes que estén en sectores que no hayan paralizado tanto o que no tengan tanto problema. Por ejemplo, la cadena de producción y distribución de alimentos, o las redes hospitalarias, o se vayan a recuperar con mayor rapidez. Debemos estar pensando en nuevos productos, nuevos servicios y nuevos canales a través de los cuales llegar con los clientes potenciales. Aquí podemos pensar en alianzas, incluso con nuestros competidores, o canales que previamente no los habíamos evaluado porque estábamos cómodos con los canales de venta que ya teníamos. Y finalmente, dado que todas esas están en ese momento en una situación de estrés de efectivo y además con una cierta incertidumbre, debiendo promociones destinadas a facilitar o acelerar las decisiones de compra por parte de nuestros clientes. Por ejemplo, podría indicar descuentos por cierre anticipado de contratos, ¿correcto? Descuentos por pagos por adelantado. ¿Cómo podemos nosotros convencer a un cliente que está con falta de efectivo que no ha adelantado a cambio de un descuento? Bueno, vamos al final de la presentación, que hay varios mecanismos que está presentando el gobierno para mejorar la capacidad de las empresas. Entonces, dentro de este contexto, lo que es aprovechar esos mecanismos para lograr que podamos, ¿no? Una a cambio de otra. El cliente puede financiarse con uno de esos programas o creando sus
sus pasivos con los bancos o con otras instituciones, y vamos a ver algunos mecanismos alternativos, o que la empresa tome uno de estos programas de apoyo para poder otorgar esos créditos directos a sus clientes. Entonces, es entender caso por caso, según nuestro sector económico, según nuestro tipo de clientes y según el tipo de clientes, y ahí el área comercial tiene que estar muy pendiente, cuál es la palanca que pueda acelerar esos procesos de venta. De cobranzas, de enfocarnos en los factores críticos. Estos también varían de industria. Por ejemplo, hace poco estuve conversando con una persona en una financiera y lo que nos dice es la primer mes son críticos en la cobranza. Si deja pasar una semana, el porcentaje de el porcentaje de morosidad se incrementa sustancialmente, o sea, el porcentaje de la cartera que debe ser castigado se incrementa sustancialmente y mucho más luego del primer mes. Por eso, en estos segmentos, sobre todo de consumo, es crítico que la cobranza sea rápida. Sin embargo, en otros rubros, lo que debe hacer es más bien entender al cliente. Una cosa que nosotros no podemos hacer, y podemos planificar estratégicos en las cobranzas, es que tenemos que pagar a nuestros clientes. No forzar a nuestros clientes a entrar en una situación de liquidez porque nos estaríamos disparando. Entonces, esa debe ser planificada y negociada con los clientes. Tenemos que ser razonable al negociar las condiciones de cobranza. Hay algunas herramientas de las cuales podemos hacer uso, como por ejemplo de la cobranza. Los tienen servicios de cobranza de facturas en cartera, donde podemos nosotros aprovechar la cobranza, sobre todo en una situación como esta, puede tomar mucho tiempo de nuestro canal. El punto en lo que nos debemos fijar es en postergar los ingresos, ¿no? Puede venir desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista de gastos. Costos es todo lo que me permite a mi negocio operar y brindarle productos o servicios a nuestros clientes. Y los gastos es todo aquello que sean administrativos, lo que le permite a nuestra empresa operar. En vista de los costos, de reevaluar y de renegociar las condiciones que tenemos con nuestros proveedores. Podemos, en una situación más o menos similar, y es un punto en el que hay en el mercado de agentes la predisposición a aceptar renegociaciones. Utilicemos el momento y tratemos de utilizar siempre renegociaciones que sean razonables. Podemos buscar proveedores alternativos. Podemos incluso juntarnos, dependiendo de la industria, podemos hasta incluso juntarnos con nuestra competencia de hacer compras conjuntas y aprovechar economías de escala, ¿no? O sea, hay varias medidas que podemos estar tomando como para reducir los costos. Otro que debemos trabajar son nuestras propias operaciones. Si tenemos operaciones de compra-venta de mercaderías o manufactura o cierta forma de transformación, debemos enfatizar para optimizar las mermas, los desmedros y los reprocesos. Eso es tanto de productos y como los reprocesos en nuestros procesos administrativos y de gestión. De los gastos, lo que deberíamos estar evaluando es optimizar y autorizar algunos procesos administrativos. Que utilicemos nuestro recurso humano en la forma más eficiente posible. Y no solo el recurso humano, sino también el espacio. Tenemos algunas posiciones redundantes que además mayores licencias de software, mayores gastos de infraestructura, mayores alquileres de locales, etc. Entonces, es el momento de reevaluar todo eso. De los servicios que usamos en la empresa, tal como, por ejemplo, ver alternativas. En unos casos, si tenemos la escala suficiente, podemos evaluar alternativas de autos administrados por
externo, renunciar los alquileres, podemos tercerizar servicios como limpieza, vigilancia, mantenimiento, etc. Podemos evaluar las nuevas opciones que hay en el mercado de proveedores de electricidad alternativos, etc. Es el momento de revisar todos los gastos no estratégicos de la compañía y buscar oportunidades de ahorro por ahí. También es optimizar nuestros gastos de planilla, tributarios, etc. La coyuntura es una coyuntura de una serie de herramientas que no las tenemos en otros momentos. Hay empresas que están aplicando reducciones de jornadas laborales con reducciones, están aplicando reducciones de puestos de trabajo. En este momento vamos a tener que retomar la capacidad productiva y la mano de obra que estamos reduciendo en este momento. Esto, con una buena planificación, podemos excepto los beneficios que podemos tener o los menores costos que pueden haber generado esta situación, como por ejemplo hacer el máximo uso de remuneraciones no pensionales. Otros, hay varias alternativas que la activa nos permite, como poseer un poco los gastos en planillas y tributarios. Y una buena planificación tributaria es clave para que podamos nosotros previsibilidad sobre nuestros instancia, o sea, es que ya hemos evaluado todas las opciones posibles de costos y gastos. En última instancia, debemos revisar las opciones que tenemos a nuestra disposición y que iban a afectar a los colaboradores. Yo siempre esta sea la última opción que tomemos. ¿Por qué? Porque la medida que afecte a los colaboradores siempre va a ser una medida que, por un lado, va a reducir la capacidad operativa, pero por otro lado, para aquellos colaboradores que se quedan, siempre van a haber dados por más de motivación. Entonces, tienen que ver que la empresa realmente ha hecho un esfuerzo y que cualquier que los afecte es la última y que se ha tomado porque no queda otra. Y se que se están comprometidos. Tienen muchísima comunicación, muy importante, o sea, que sea realmente la última opción y que se vea, que sea muy visible que se está tomando esa decisión como una última opción. Entonces, el componente de cómo ingresa dinero a la caja de la compañía y cómo sale el dinero de la compañía. Sin embargo, todo tiene una necesidad operativa de financiamiento, es decir, una cantidad de efectivo que la compañía ha pagado en las operaciones. Lo típico que pensamos aquí son las almacenes de mercadería, de materia prima, producto terminado. Pero no son los únicos. Hay varios temas administrativos donde que genera esas operativas de financiamiento, como son operaciones financieras y tributarias. Reducir la necesidad operativa de financiamiento. Es decir, la forma de ver esto es atrapada en las operaciones de la compañía, cómo la liberamos para financiar los componentes críticos de nuestra operación sin tener que recurrir a un endeudamiento externo. Entonces, atrapada esa plata. En operaciones, como les decía, tenemos tener siempre plata atrapada en inventarios de materias primas, productos en proceso, productos terminados. Entonces tenemos que hacer una evaluación de reducir, suspender temporalmente algunas líneas de negocios. Si tenemos productos que no rotan muy poco, tienen una rotación muy lenta, deberíamos no rotar, pero tenemos y estemos listos para retomar esas líneas de negocio. Aquellos productos que tienen bajo margen,
vamos a dar con capacidades de operación reducidas y vamos a tener que optimizar los recursos y la atención que nosotros le brindemos a aquellos productos, aquellas líneas de negocios que sean las que nos den la matación del inventario y que nos den los mayores márgenes. El segundo punto donde normalmente tenemos pago es en el financiamiento, a través de garantías líquidas que nos piden a veces los bancos, a través de inversiones las podemos tener y deberíamos en estos momentos estarlas liquidando, dependiendo de entre ingresos y egresos, etcétera. Tenemos que evaluar sobre todo las garantías líquidas, cartas fianza, por ejemplo, que nos generan algunos costos altos a veces, y las podemos reemplazar por otro tipo de instrumentos financieros. De financiamiento tenemos también varias herramientas que podemos utilizar como para liberar dinero a la operación. Y no es el caso de los impuestos. Y ahí lo típico que hacemos son los calces de IGB, ¿no? Si tenemos que hacer, por ejemplo, una venta, ya sea porque se han acumulado ventas durante ese periodo de cuarentena y recién las vamos a facturar entonces, y vamos a tener un incremento en las ventas y por lo tanto un incremento del IGB por pagar, o a la venta grande, una licitación, etcétera. Y digamos, el próximo mes, o sea, el mes subsiguiente, vamos a tener una compra grande de algún activo fijo que ya está pagada y que vamos a ejecutar. ¿Cómo sería tratar de calzar ambas? Porque si no, lo que vamos a tener que hacer es, durante un mes, tener el dinero depositado en la zona y atrás de ahí. Como ese, hay una serie de medidas de planificación de detalle de los con impuestos para minimizar la cantidad de dinero que es necesario en las operaciones y que va a estar depositado en un banco o depositado en la SUNAT. Entonces, ¿qué tenemos que tomar? Optimizar la rotación de inventarios, analizando nuestras líneas de negocios y nuestros productos, evaluaciones que no sean core de negocio, como por ejemplo la vigilancia, si la tenemos interna, mantenimiento de instalaciones, contabilidad, algunos procesos financieros, algunos procesos de back office. En algunos casos es más eficiente que lo tercericemos, por más que sí, muchas veces uno tiene el miedo de tercerizar porque va a cobrar el sueldo de la persona más una ganancia y los costos operativos de la empresa de tercerización. Sin embargo, en muchos casos nosotros somos el personal internamente, pero no lo utilizamos al 100%, ¿no? Entonces, una cosa puede tener el impacto de la otra, y es el análisis que deberíamos estar haciendo. Realización de operaciones, hay muchas empresas que cargan de tercerización, que lo que pueden hacer es absorber al personal que ya tenemos nosotros. Y no tengamos que despedirlos, sino que simplemente los estaríamos trayendo a la empresa outsourcing que nos daría el mismo servicio. Hay ahí varias estructuras que se pueden trabajar para minimizar el impacto tanto a nivel personal de los colaboradores como el impacto en la caja de la mía para tomar decisiones. Entonces, la gerencia financiera en ese momento debe estar evaluando no solamente la rentabilidad por línea de producto y unidad de negocio, e incluso por producto mismo, sino qué necesidad objetiva de financiamiento me genera cada línea de negocio, cada unidad de negocio o cada producto. Para que a uno conviene, por lo menos temporalmente, tener alguna línea de negocios o un producto o una unidad de negocios. Muy bien, nosotros
hace estas acciones que he mencionado, la planeamiento financiero, y aquí estamos hablando de proyecciones de flujos de caja. Y esas proyecciones de flujo deben ser basadas en los modelos de proyección y operaciones de la compañía. Digamos, los modelos de proyecciones directos a flujos de caja. El punto de flujo de caja se debe hacer, o planeamiento de tesorería se debe hacer como máximo con una frecuencia semanal. Se debe proyectar cuáles van a ser los ingresos y egresos que se van a tener en esa semana. Se prueban cuáles son los ingresos y cuál es la probabilidad de que ocurran realmente. Con eso, priorizar cuáles son los desembolsos que se van a hacer durante esa semana. Eso se hace con mucho control. No simplemente unos otros seminarios, probablemente les ha simplemente hay que patear los pagos. Yo creo que hay que ser un poco más quirúrgico con eso, ¿sí? O sea, hay que evaluar caso por caso, porque otra que no queremos hacer es que uno de nuestros proveedores clave, que puede ser una empresa pequeña o una empresa que también esté afrontando situaciones de restricciones. Entonces, vamos nosotros a simplemente ponernos duros y patear los pagos para todo el mundo por igual, y vamos a llegar a estar nuevamente disparándonos a los pies. Vamos a hacer acciones a un proveedor que para nosotros pueda ser estratégico. Entonces, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, en una muy planificada. El evento de calce operativo de ingresos con egresos debe estar a cargo de la persona que tesorería en la compañía con un cierto nivel de autonomía. Y claros, para estar en esa toma de decisiones, a la gerencia financiera o al asesor financiero que esté apoyando a la compañía o directamente al comité de crisis. Cuando decisiones que impliquen pagos grandes o decisiones que afecten estrategia o que afecten a proveedores principales o estratégicos, esa decisión debería alarse al comité de crisis y tomar para que la decisión sea una decisión integral, que tenga en cuenta tanto la parte comercial, la parte operativa y la parte estratégica, antes de que tomemos una decisión puramente de tesorería. El punto que tenemos que hacer con este planeamiento de tesorería es hacerle un seguimiento milimétrico. También, como mínimo, lo que hemos hecho en empresas que hemos apoyado con problemas de liquidez ha sido planear cada semana, controlar. Entonces, se analizan diariamente las desviaciones sobre el plan y semanalmente al comité de crisis para tomar con respecto a las desviaciones y las decisiones que aparecen que se tengan que tomar. ¿Sí? Entonces, les decía, el comité de crisis deben ser reuniones muy cortas, muy días, porque son personas que van a estar muy ocupadas en este momento con otros temas. El gerente general tiene que estar viendo todo su tema de clima laboral, tiene que estar apoyando en la parte comercial. No lo puedo atrapar en largas reuniones explicando lo que pasa. Tenemos que llevar desde cuáles son los temas que requieren una decisión inmediata. El planeamiento financiero a detalle, o ese planeamiento de tesorería a detalle, nos permite hacer un planeamiento financiero también a detalle. Y podemos también superar un poco esta máxima o esta, digamos, reza que nos dicen siempre en situación de crisis, patea las compras que no sean necesarias para el negocio. Si vemos el detalle en nuestro planeamiento financiero, algunas, si no es para el funcionamiento del día a día de la compañía, pueden ser compras o condiciones que nos traigan beneficios en un plazo muy corto. Podríamos estarlas planificando y debe estar viendo cuál es la posibilidad de la compañía para hacer esa adquisición, la puede hacer y empezar ya a hablar con el proveedor, empezar a quedar en condiciones, negociar condiciones más, obtener condiciones más favorables. Entonces, de una
de reglas gruesas, de cóbrales a todos lo más rápido que puedas, demórate en pagar a todos los que puedas y cancela compras, a una planificación más de detalle. ¿Qué cosa puedo hacer? ¿Qué cosa es lo mejor para la compañía? ¿Y qué es lo que puedo lograr? Planeamiento financiero, seguimiento a detalle del cumplimiento. Ese planeamiento financiero debe estar ligado tanto al planeamiento de tesorería, que es el de más corto plazo, el financiero, que es el de mediano plazo, y debe estar vinculado al plan estratégico de la compañía, que en ese momento debe estar modificándose, adecuarnos a la situación de que ha cambiado radicalmente y muy rápido. Una ventaja de un planeamiento financiero detallado es que mejora nuestras condiciones de negociación frente a bancos tremendamente. Es muy simple para negociar con un banco líneas o hacer una renegociación de nuestras líneas de financiamiento con el banco, con estados financieros y con una idea más o menos de lo que está pasando en nuestra compañía, que tiene planeamiento financiero detallado. El banco negocio de evaluar riesgos. No es que les quiera prestar, pero que está seguro de qué es lo que va a pasar con la compañía. Y pasó, todos humanos, los analistas en el banco, lo que está tratando de ver es qué tan seguro uno está de sus propias finanzas. Y la forma del banco nos vea seguros de nuestros números, efectivamente estemos seguros de nuestros números. Y la forma de lograr eso es un planeamiento de detalle. No le interesa tanto lo que pasó atrás, al banco le interesa es qué va a pasar a futuro. En el próximo año, qué va a pasar sobre el periodo de repago de las deudas. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer con mucho. Obviamente nadie tiene una varita mágica, pero tú, si entiendes su negocio y entiendes cómo va a funcionar la parte financiera del negocio a futuro, eso debe darle una mucho mayor tranquilidad al banco. Estamos hablando sobre cifras concretas, sobre escenarios concretos. También dentro de este planeamiento financiero, podríamos incluir no solamente facturas por cobrar y las facturas por pagar, sino que esos escenarios deben incluir también nuestro planeamiento tributario y planeamiento financiero. Incluirlos para ver qué es lo que más nos conviene desde el punto de vista de manejo de caja. Y a veces se van a dar situaciones en las que entran en conflicto el mejor planeamiento a largo plazo con lo que necesito a corto plazo. Entonces, decisiones. Pero la idea es que esas decisiones se tomen no de forma reactiva, voy a fraccionar el IGB porque no tengo plata en la caja, sino que eso esas decisiones se tomen en forma planificada. Que yo ya pago. El próximo mes voy a tener dificultades para pagar mis al respecto, ¿no? Entonces, siempre la planificación y la anticipación nos va a ayudar a ser mejor librados de estas situaciones. Con eso, ceder la palabra a Raúl, que nos va a hablar acerca de las tributarias que han sido adoptadas por el gobierno y que se viene. Raúl. Pero justamente la línea de planificación que señalas, como mencionamos inicialmente, es una oportunidad para mejorar la área. Es verdad que algunos que nos escuchan pueden decir, oye, están haciendo grandes planeamientos, pero yo no veo nada. ¿Cómo tratar eso? Esta crisis puede poder mejorar la operatividad, como tú has dicho, empresa, mejorar la actividad de los empleados, la organización, el aparato productivo. Entonces, como hay que sacar una favor en esta coyuntura. Tributarias, como tú has adelantado, ¿verdad? Todas las empresas, todas las que ya han dado sus ingresos,
ahora se ven obligadas a cumplir con el pago de impuestos. Y el gobierno ha tomado una serie de medidas que, si no son para darle un respiro, liquidez de las empresas y que terminen todos sus ingresos al pago de impuestos y lo puedan dirigir en las obligaciones como son las laborales y las IVAs, porque con estos 40 días que hemos estado parados todas las empresas a la situación de crisis. Pero quiero mencionar unos números muy importantes para que estas medidas tributarias, que son básicamente puntuales, que no son de estructura, no tienen un fondo importante, básicamente dirigidas a salvar a MIPES, a las pequeñas y microempresas del Perú, y que no están agobiadas, asfixiadas por el costo tributario. Tienen que ser números que he sacado del portal del Estado peruano, que en el Perú hay 1.000 empresas PRICOS. 1.000 empresas PRICOS son el 80% de la recaudación tributaria del Perú. Esta es la más poderosa, la más fuerte, son de recaudación tributaria del Perú. Pero las primeras medidas que tuvo el gobierno no estaban dirigidas a estas empresas grandes, sino a las MIPES. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta eso, porque básicamente estas medidas no tocan a gran empresa, pero de una manera deben ser incluidas, porque dije, son el 80% de la recaudación tributaria de Perú. Y si no, esta acción va a ir a los suelos. Importante, en el mes de marzo, en el cual tuvimos el inicio de la cuarentena a partir del 16, la acción tributaria al mes de marzo de 2019 se ha reducido en casi 18%. Ustedes pueden estimar la reducción que va a haber en abril, y con la comparación de los porcentajes de la recaudación que se hacen en las PRICOS, porque las PRICOS sí han cumplido con declarar, y más o menos pasan los porcentajes, las MIPES, las pequeñas empresas, las que han dejado de hacer. Bueno, y eso es una mano, antes de entrar puramente al tema tributario, con el la tan importante que mencionaste, Álvaro, hoy ha sido aprobado el reglamento de suspensión perfecta de la relación laboral, porque en realidad la mayoría de las MIPES, la pequeña empresa, han buscando sobrevivir a la crisis en un primer momento, su mano de obra en vista de ingresos, y tienen que evaluar las personas indispensables o no. Pero ojo, cierto, si este día de la suspensión perfecta de la relación laboral ya existía hace 20 años, ahora se la alerta por la coyuntura, pero que sea gratuito, que cualquiera lo pida y va a ser aprobado. Hoy hay más de 5.000 peticiones que se han realizado en Internet, pero eso va sujeto a fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo, y si no hay el sustento financiero por haber acudido a esta clase de medidas, puede haber contingencias graves. Por eso hay opciones, como opciones de los sueldos y opciones que se pueden manejar con los trabajadores. Ustedes deben ver en la diapositiva medidas han sido adoptadas por el gobierno. Como adelantado, son medidas del momento, no tienen un contenido sustancial. Se han abogado las presentaciones de los pagos, de las declaraciones juradas y con los pagos, se han quitado las multas por no declarar y se han reducido los intereses. Se ha quitado que SUNAT, frente a algún incumplimiento de la empresa, infracción, una medida también para mayor liquidez, la posibilidad de los fondos de la cuenta de tracción.
Ustedes ven de esta serie de medidas que ha tomado el gobierno, pero que no está evaluando la continuación. Oye, yo no te lo pago ahora, pero te lo voy a pagar. Y yo, mi operación está parada, no tengo mayores ingresos. Tú pero me vas a seguir ahorcando tributariamente en el futuro. Entonces ven, críticas, si bien es cierto, son medidas indispensables, pero medidas inmediatistas, que no un futuro mediano, en los próximos meses. Eso es lo primero. En esta coyuntura también el gobierno ha dado la delegación de facultades legislativas, el Poder Ejecutivo, para que pueda legislar en una serie de ámbitos, también el tributario. Luego, ¿cuáles son los ámbitos que posiblemente ser modificados por el gobierno? Una fue publicada a través de un decreto legislativo, así la posibilidad de devolución anticipada del IGB, que estaba dirigida a grandes operaciones, normalmente eso lo hacían las mineras, pero ha sido incluido a las MIPES. Y existe esto. Si bien se ha sido reglamentado, todas las MIPES, las empresas de régimen MIPE tributario, que han ido bienes de capital, a de enero de este ejercicio del año 2020, va a poder solicitar hasta el 31 de diciembre de 2021 la devolución o recuperación de IGB en esa adquisición, ya sea nacional o también importación. Es una medida, como ustedes ven, dirigida a la liquidez, que las empresas tengan dinero para que su aparato productivo siga funcionando. Sobre este tema, es muy importante mencionar, sobre todo en este ámbito que ha dado ADEX, que las empresas dedicadas a la agroexportación, la persona en vinculación con esta actividad económica, sabe que en todas las partes del Perú, en todas las zonas agrícolas del Perú, los agricultores siguen trabajando al 100%. La empresa de Maquila, que se encarga de los procesos de packing y de evaluación de los productos que van a ser materia de exportación, funcionan al 100%, de lunes a sábado, ya el domingo no se puede. La como Senasa, que se encarga de evaluación de estos productos para la exportación, está funcionando, es verdad que ha sido casi el 50%, pero sigue funcionando. Las empresas de transporte de carga, las empresas dedicadas a temas logísticos y trato de exportación sigue al 100%. Entonces, porque de alguna manera apoyo para que el actividad económica siga teniendo recursos, siga obteniendo tributos y tenga en cuenta cuando estemos próximos a medidas tributarias de carácter sectorial, un mejor apoyo a las empresas, por esas clases de empresas exportadoras tan importantes para la economía del Perú. Diapositiva, por favor, Álvaro. Como ya lo ha hecho en televisión la ministra de Economía y que puede verificar en la ley de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, ya nosotros sabemos qué es lo que va a pasar en los días, todas las normas que va a emitir el Poder Ejecutivo. Y que lógicas, que son evidentes frente a la situación. Es pensar en el pago de cuenta del impuesto a la renta, considera que la gente tener mayor liquidez para invertir en sus operaciones corrientes, entonces no es una suspensión absoluta, pero es regular y va a permitir que por lo menos en lo que resta del ejercicio, unos meses, se suspenda de estos pagos a cuenta del impuesto a la renta,
Así como ya anticipado esta ley de delegación de facultades, se va a dar un fraccionamiento, un especial, los plazos de arrastre de pérdidas, establecer impuesto a la renta. En la actualidad hay dos modalidades. El tema que lo puedes arrastrar hasta 4 años y el tema que puedes arrastrar 50% de la indefinida. Pero de que la mayoría de las empresas va a estar en crisis y muy probablemente en pérdidas, el Estado, el Poder Ejecutivo va a establecer cuestión de estos plazos de arrastre. Es un tema también evidente. En Perú, para controlar microeconómica, que en el ejercicio 2020 va a tener un crecimiento negativo de hasta 4 puntos del PIB. Es decir, tras a la actividad empresarial, pérdida. En total que se planifique este tipo de cosas. Regular las donaciones que hagan las empresas, va dirigido posiblemente a las empresas de gran escala que de alguna manera colaboren con los más necesitados y puedan tener un beneficio tributario por esas acciones. Se van a dar plazos de depreciación y se señala la norma de las delegación de facultades, va a hacer un rediseño, se reestructurar los sistemas tributarios existentes básicamente relacionados a las MIPES, es decir, el régimen MIPE tributario, régimen especial, pero también se menciona el régimen general, es decir, que van a hacer algunos ajustes, esperamos, para la actividad empresarial. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que si bien todas las empresas son positivas, como Estado, todas estas actividades como Estado, pero no son medidas estructurales, son medidas de afrontar la crisis del momento. Entonces, la siguiente diapositiva, yo propongo algunas medidas tributarias fundas, todas destinadas a darle mayor liquidez a las empresas y que ese impuesto que tengan que buscar pagar lo pueda redireccionar en actividades propias de la empresa. Esto es un tema esencial. Lo mejor hace un momento respecto a que el tema que no se ha tocado y que todas las empresas las siguen sufriendo. Lo poco o en algo mucho que pueden haber facturado, se ve que van a tener que pagar al mes siguiente. En esta situación coyuntural, muy posiblemente 3, 4 o 6 meses, porque son ventas futuras o ventas futuro, pero en las cuales el pago de las facturas va a ser después de que esta crisis se supere, que esta cuarentena se supere. Entonces son algunos temas que he propuesto, pero yo creo que van a servir para impulsar mejor la actividad empresarial. La primera es gracias al impuesto a la renta y el IGB. Hoy día, como comentado, tengo una situación de crisis, invirtiendo hasta 13 puntos de su PBI en el plan de salvataje de su actividad económica, y una tasa tan elevada de impuestos que es una de las altas de la zona, la del Perú, y el IGB solo podría adjudicando este impulso de relanzamiento empresarial. Además, la poca que está generando esta cuarentena y esta como Álvaro, esta invernación de la economía, va a generar que hay mayores ingresos tributarios, porque no hay venta. Que el Estado, como lo viene haciendo y lo ha prometido,
los cuantiosos recursos que tiene guardados a políticas económicas correctas llevadas a cabo a lo largo de las últimas décadas, y que esos recursos que tiene guardados, esas reservas que tiene guardadas, las use para que la actividad económica crezca, cierre. Otra propuesta un poco más atrevida que la planteada por el gobierno, yo diría, es la eliminación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta en este ejercicio, así como la eliminación del pago del ITAM. Hoy día no están de hacerlo, dando estos impuestos sujeto a, en el caso del impuesto a la renta, al impuesto correspondiente en la declaración de regularización que se haría en el 2021. Pero hoy día, el pago a cuenta en esta situación, yo, en mi opinión, que sea eliminado y que se redireccione esta liquidez en actividades. Un tema un poco más complejo, de ponerlo en el tapete, es el tema de la eliminación de los límites de subcapitalización que existe, que para Perú, a todos los años, hay modelos internacionales, en este caso de la OCDE, para dar la posibilidad de deducir intereses en los préstamos dados antes por vinculados y ahora préstamos de cualquier entidad, de la empresa. Y solo reducir un patrimonio de este importe en materia de financiamiento. Esta coyuntura en que muchas empresas van a recurrir al financiamiento, no solamente de accionistas, sino de empresas, este límite a la subcapitalización eliminado por lo menos para los financiamientos que nazcan en el 2020. Porque es lógico dejarlo vigente cuando las empresas buscando financiamiento a nivel financiero, la posibilidad que se pueda ir para hacer la empresa. Otro dato que considero importantísimo es eliminar, y que no solamente ya para el ejercicio 2020, sino definitivamente el sistema de tracción. Estos son muchísimos años y que buscó el momento de darle mayor liquidez al Estado, pero lamentablemente es un tema que ya ha fenecido, que es arcaico y quería dejarse sin efecto. En la gente tributaria que propongo, en vistas hoy día posiblemente no estén pensando en operaciones de adquisición de bienes y título fiscal acumulado que no van a poder utilizar por su importante reducción en las ventas. Hay que evaluar la posibilidad de una devolución del crédito fiscal de estas veces. Yo creo totalmente viable. Puntos adicionales, uno lo menciono rápido, está claro que la ciudad dedicarse en lo que resta del 2020 a fiscalizar a las empresas. Una fiscalización a una PRICO implica de a muchas personas en tareas domésticas y cotidianas y dirigirlo a que esté con los funcionarios de SUNAT absorbiendo las numerosas preguntas que le hacen y presentando los numerosos documentos que se solicitan y dando tiempo realmente en este momento tiene que dedicarse, que es a producir. Correcto. El año 2021, 2022 podrá fiscalizarse. No. Hay que las empresas se dediquen al 100% a su actividad productiva y no quitar más de obra a profesionales de la contabilidad y posiblemente también abogados a hacer los pedidos de SUNAT en una fiscalización. Eso
no debe pasar. Finalmente, que estamos en esta exposición ante ADES, considero que debe generarse la devolución automática del saldo y del drawback, y el drawback debería subirse la tasa, por lo menos en esta coyuntura, a 5%. Es dando, como ya dije, es a la empresa exportadora, como que está dando al 100% el día de hoy, al 100%. Es verdad que la parte administrativa casa de manera remota, pero la parte operativa en el campo al 100%. Entonces, la evolución tiene que ser automática, en este saldo a favor del exportador, reducir el plazo de 45 días que existe y ser inmediata. No fiscalice posteriormente, que se fiscalice. Este plazo de prisión se puede hacer después, pero las empresas necesitan abocarse a actividad. Una humilde de los aspectos que el gobierno debería considerar que son agresivos, pero que van a permitir subir, y de la mano con el planeamiento tanto como tributario que se puede hacer en este momento, van a permitir que sí. Porque también, porque cierto, hoy día pueden decir, oye, no estoy viendo, mi acá casi se ha reducido a cero. ¿Cómo empezar en planeamientos tributarios o financieros? Yo creo que sí, es un buen momento. Es un buen momento para la reingeniería. Es un buen momento para pensar que no han estado implementados en tu empresa y que son beneficiosos en los resultados tributarios. Al final, posición, si tienen alguna pregunta, vamos a estar encantados de absolverla, y le paso nuevamente la posta a Álvaro. Gracias. Sobre todo espero que cosas de la agenda pendiente las discutamos, ¿no?, en los foros adecuados, como para poder lograrlas, porque son realmente una situación que no es común, y vamos a estar pensando en propuestas también un poco fuera de la caja, como se dice, ¿no? Propuestas que quizá en otros momentos no hubiéramos considerado, pero que es momento de considerar que tenemos a la mano, si son propuestas que efectivamente están muy bien alineadas con los objetivos que estamos persiguiendo. Un poco a la presentación. Miramos y fuimos un poco de pequeño a más grande, ¿no? De empezar con un planeamiento de tesorería muy preciso, muy a detalle, incluyendo toda la parte tributaria, incluyendo todas las medidas, ¿no?, el Estado, y que va a seguir dando. Por tanto, estos planes, tanto de tesorería como financieros, van a ser dinámicos, van a cambiar en el tiempo. Deberíamos estar planeando escenarios, deberíamos estar planeando o planificando cómo aprovechar las propuestas, cómo crear ciertos, activar sectores nuevos. En este contexto, ha habido oportunidades. Hay empresas que no habían sido tan fuertemente afectadas por la liquidez o que se recuperen más rápido. Empresas van a tener una serie de oportunidades estratégicas que deben empezar a evaluarse. Tanto en el momento en que logren salir un poco de la situación actual, del entrampamiento de liquidez actual, pero también empezando a planificar con herramientas nuevas que tenemos financieras en el mercado, empezar a tomar estratégicas de compras e inversiones operativas. Muchos en una situación como esta, y lo que hace un momento, deberíamos cortar toda inversión, deberíamos cortar toda compra que no esté vinculada directamente con entregar el producto o el servicio al cliente. De nuevo pienso que deberíamos ser más detallados y un poco más
como quirúrgicos en nuestras decisiones. Si nosotros tenemos un adecuado planeamiento, si sabemos qué cosa es lo que va a pasar, tenemos escenarios bien planteados y sentimos seguros de que tenemos una hoja de ruta para el futuro de la compañía, ya vamos nosotros a empezar a hacer en inversiones operativas que nos puedan posicionar para beneficiarnos del próximo rebote de la economía, del próximo crecimiento. Porque un rebote va a haber crecimiento inmediato, probablemente el rebote en el mercado de capitales va a ser más rápido. En la economía real, en el sector operativo, se va a demorar un poquito más, pero un crecimiento se va a ir acelerando a sí mismo, con los diferentes agentes económicos encuentren la forma de ir dando la oferta con la demanda. ¿Sí? Entonces, es una recuperación que no va a ser inmediata, pero tampoco va a ser pues, una recuperación prolongada. Va a ayudar mucho la capacidad que ha tenido el Estado peruano por los ahorros que hemos tenido en las últimas décadas y que nos permite salir con un programa de recuperación muy activo. Entonces deberíamos estar pensando en estas compras e inversiones operativas, no las hagan la próxima semana, pero deberíamos ya empezar a pensarlas. Y estratégicas y sus decisiones. Van a haber empresas que van a estar, digamos, algunas salir, esperemos que ya, van a estar en problemas. Entonces, se van a presentar oportunidades de compra de activos, de compra de operaciones que puedan ser importantes. También salir del modo crisis, de estar pensando, o a pensar un poco más en largo plazo, en próxima crisis, pensar en cómo voy a sobrevivir. Con la coyuntura nos ha quedado a todos claro tener planes de continuidad de negocio. Debemos estar preparados para situaciones como esta. Existen protocolos de prevención, claro, no están muy difundidos porque conforme la crecía durante muchos trimestres consecutivos, no le da importancia a planear para qué pasa si tenemos una disrupción importante de la economía. Entonces, es el momento de empezar a pensar en esos planes de continuidad de negocio. También planes, lo que se viene a futuro, es lo que es sostenibilidad del negocio. Es decir, que nuestro negocio sea viable no solamente financieramente, sino que sea también viable dentro de nuestra sociedad, nuestros colaboradores y punto de vista reputacional. Hemos visto el tema reputacional afectado positiva y negativamente a varias empresas en esta coyuntura. Y finalmente tenemos que tomar ciertas decisiones duras, motivadas por el cambio en el entorno, con nuestra organización y recursos humanos. Si la organización que tenemos es la más adecuada para lo que se nos pide, o sea, no para las operaciones como eran hasta hace 3 semanas o hasta hace un medio, y tenemos la organización que necesitamos para operar de aquí a que regresemos a nuestros centros de trabajo. Es posible que requeramos nuevas capacidades, es posible que vamos a necesitar menos personas, o más personas, depende, es posible que vamos a necesitar personas con habilidades distintas a las que tenemos hoy. Por ejemplo, vamos a ver un incremento en el teletrabajo, ahora que hemos probado que puede funcionar y que es una alternativa viable. Es una alternativa que mejora, además, el clima laboral en muchos casos, es una alternativa que nos puede ayudar a reducir costos. Entonces, deberíamos estar planificando y viendo que tengamos nosotros las capacidades técnicas y de capacitación y de perfiles trabajadores para afrontar esta nueva situación. Los modelos de negocio van a cambiar. Entonces, tenemos que estar tomando decisiones estratégicas en ese momento. Claro, eso no nos puede distraer de adelante de la empresa del problema actual, pero como vamos saliendo tenemos que empezar a pensar en las decisiones estratégicas que vamos a tomar. Una decisión de más corto plazo en la que tenemos que pensar
y hablábamos de planeamiento financiero, tributario y reducción de costos, todo para optimizar nuestra necesidad operativa de financiamiento. Ese, dado que el Banco Central de Reserva ha bajado la de referencia a mínimos históricos, está saliendo muy agresivo tanto con operaciones de reporte para inyectar liquidez en el sistema financiero, pero también está saliendo con instrumentos novedosos para expandir el crédito y para apoyar la liquidez en las empresas. Entonces, es un momento para salir a renegociar con bancos, hacer refinanciamientos, reperfilamientos, con deuda, mejorar tasas, mejorar condiciones, mejorar las guías, ¿no? Si en algún momento teníamos garantías líquidas, ahora podemos tener garantías del Estado. Eso nos permite liberar esas garantías líquidas, etc. ¿no? Entonces, un buen movimiento y un buen conocimiento de qué cosa está ocurriendo en el mercado nos puede ser muy útil para progreso, para reducir nuestros gastos financieros. Lo otro es que en los últimos años y meses, y eso es algo obviamente reciente, las empresas cuentan con una serie de herramientas alternativas para financiamiento de capital de trabajo, que porque además no tenemos factoring, tenemos alternativas más económicas al uso de cartas fiadas por empresas especializadas. Deberíamos estar evaluando si es que esto aplica, nos beneficia a cada uno de los casos particulares. Entre otros instrumentos también. Eso va a depender de la realidad de cada compañía, utilizar los instrumentos de cada, y también el tema de cambio de moneda con mejores tasas por esas nuevas fintech o empresas de tecnología financiera. Hay no solamente para cambio de moneda, sino hay diversos tipos. Entonces, debemos ya ampliar un poco nuestra caja de herramientas para manejar las finanzas de la compañía en formas más creativas dentro de esta presión. Y lo podemos en este momento dejar de mencionar o dejar de tener en cuenta dentro de nuestra caja de herramientas son los programas que está sacando el gobierno. Básicamente tres, además de las medidas tributarias que ya muy bien mencionó Raúl. Programas, que fue el primero que sacó el gobierno, es el programa de FAEMIPE, o el Fondo Empresarial para las MIPES. Un programa que tiene, obviamente, público objetivo de MIPES, es administrado por COFIDE, que otorga préstamos hasta 90.000 soles con un plazo hasta 36 meses. En este caso, COFIDE pone parte del fondo, pero pone garantías también, con garantía parcial, lo cual permite la reducción de las tasas de interés, porque COFIDE coloca, obviamente, a través de instituciones financieras, como son los, entre otros. Es un préstamo que es exclusivamente para capital de trabajo. Es lo ¿no? Que las empresas tienen reservas y la necesidad operativa de financiamiento. En este momento muchas han consumido sus reservas, pero sobre parte de su necesidad de financiamiento y la tienen que reponer. Entonces, este programa es un buen programa para eso. La característica es que el programa FAEMIPE permite refinanciamientos. Entonces, lo podemos utilizar también para reducción de las tasas de interés por mes que estamos pagando. El programa es un programa que ya existía antes, que simplemente ha sido repotenciado. El Fondo Crecer. Son MIPYMES, está dirigido a empresas un poco más pequeñas que el FAEMIPE. Está creado por COFIDE. También hay fondos y una garantía parcial que va del 60 al 90%. Son colocaciones de hasta 30.000 soles, son más pequeñas. Pero puede ser para capital de trabajo, pero también puede ser para adquisición de activo fijo productivo. Entonces, también es una alternativa a tener en cuenta. Y el principal programa que estamos viendo en este momento es la Reactiva Perú. Del que más se está
dando porque en realidad es el principal programa que está dando el Estado para esta coyuntura. El público son en realidad todas las empresas. Eso sí, no es un programa exclusivamente para pymes. Tiene una administración conjunta por el Banco Central de Reserva y COFIDE. Pues hasta 10 millones de soles, otorgando garantía parcial de 80 hasta 98%. Son garantías parciales un poco más las que se nos presentan los otros programas. Sin embargo, tiene algunas restricciones. Este programa se puede utilizar solamente para capital de trabajo y usar para refinanciamiento de líneas ya tomadas con anterioridad. Obviamente para las necesidades nuevas que se han presentado consecuencia de la coyuntura actual. Pero en un programa se va a subastar las tasas, eso es lo que ha anunciado el Banco va a hacer subastas y entonces se va a colocar los fondos a través de COFIDE a instituciones financieras, bloque, pero lo van a colocar a una tasa regulada en estas subastas. Entonces se espera que los precios tengan un costo muy, muy bajo. Se está hablando también de utilizar este programa para otorgar garantías, no solamente para hacer un tramo como tal, sino también para financiar capital de trabajo dando garantías a fondos de factoring. Conocemos el factoring, confirming y demás formas de expresión de documentos tienden a ser, no tienden a ser las formas más baratas de financiamiento, pero son las formas más directas de financiar capital de trabajo. Entonces, lo podemos hacer con una garantía, aunque parcial, otorgada por el Estado, le estaríamos reduciendo el costo. Entonces, tenemos ahí una muy buena oportunidad para tener una herramienta más, o herramientas más, de acuerdo a nuestra creatividad y nuestras proyecciones. Ahí, estos son programas que realmente están muy interesantes y que debemos conocer detalle e incluirlos en nuestro documento. Ya para concluir, hay una que tiene quizás un poco de estigma, pero en ese momento debemos empezar a verla como herramienta adicional. Y es el procedimiento concursal. A veces pensamos en el procedimiento concursal como la liquidación y quiebra de una compañía, y no es necesariamente así. La idea de un procedimiento concursal es justo buscar la protección del patrimonio. Y en el mejor de los casos, o siempre que sea posible, como que en cuidados intensivos, y la idea salga al otro lado del procedimiento concursal, forzada y lista para volver a operar. A ver la palabra a Raúl para que nos explique un poco más el debate. Efectivamente, una opción es acudir a Indecopi para generar acreedores y poder en todo caso reestructurar la empresa si es bien, que es lo que todo el mundo aspira. Pero muchas veces no es así. Y además de Indecopi, la posibilidad de poder simplemente liquidar y disolver la empresa en caso que ya no sea viable y las acreencias impidan el desarrollo de la actividad comercial. También acudir a la Ley General de Sociedades, que establece un mecanismo para poder darla, es decir, pagar a todos los acreedores, en rango de los trabajadores y en siguientes rangos de acuerdo a las obligaciones que existan, el banco, SUNAT, y otra clase de deudas comerciales, y finalmente, si quedó, distribuirlo a los accionistas y matar de manera definitiva a la persona jurídica. Pero como tú has adelantado, este tema un final ya no se vislumbre, se pueda expectativa de ir operando comercialmente, sino que ya se ha vuelto imposible, ¿no? En ese sentido, la opción viable existe hace años es poder acudir a Indecopi
generar junta de acreedores, proteger la personalidad de la empresa, personalidad jurídica de la empresa, mantenerla, y está el plan de reestructuración, pagar a todos los acreedores y seguir funcionando, y luego eso, retomar la empresa y seguir para adelante. Así es. Y aquí nuevamente voy a incidir otra vez en el mismo tema. Este procedimiento y que tengamos un buen desenlace, escribo que como parte de la caja de herramientas y que si ha habido un procedimiento concursal lo hagamos en forma planificada, que lo tengamos en el horizonte, lo tengamos planeado como un escenario posible, y que si llega la situación en la que tenemos que utilizarlo, lo hagamos en forma planeada, negociada con los acreedores, que todos estemos en la misma página y realmente eso lleve a una reestructuración y un eventual retorno a la normalidad de la empresa y que nos agarre de sorpresa. ¿Sí? Es lo que hablábamos antes. Vamos a actuar en forma reactiva y problemas en el frente reputacional, en el frente de laboral, en el frente de manejo de nuestra caja, en el frente tributario y de nuestros acreedores también y proveedores y clientes. Ahí, las dos claves de actuación como esta, planificación y comunicación. Tenemos que planificar a detalle todo lo que vamos a hacer un seguimiento muy cercano de los resultados, análisis de las desviaciones para poder tomar decisiones y a todos los interesados informados y comunicados de forma transparente y en una. Todos andamos un poco nerviosos y lo que queremos es que alguien nos guíe el seguimiento concursal, nos reporte en Infocorp, nos ejecute una garantía, etcétera, simplemente porque no sabe qué está pasando con nosotros. Entonces nosotros tenemos que comunicar qué está pasando en nuestra empresa a las personas que lo tienen que saber y para poder comunicarlo adecuadamente lo que nosotros mismos sepamos en mucho detalle qué cosa está sucediendo. Y para eso es que he incidido tanto en todo el tema del planeamiento. Con eso, por concluir la presentación, si tuve alguna pregunta, estaríamos encantados de responder. Gracias. Como lo comentó Álvaro, si tuvieran alguna pregunta podrían dejarlas en el chat para poder visualizarlas y respondidas. Antes comentarles que la presentación se les va a estar enviando al correo registrado. ¿No? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dejar por el chat. Bueno, aparece no nos alegra, parece que nuestra exposición ha sido clara. Antes de ir, nada de agradecer a ADEX la oportunidad de poder colaborar con todos los asociados y personas que se han dado y quedamos a su disposición para cualquier otra cosa que guste.
Así, por mi parte, también agradecer a ADEX, agradecer a todos los participantes por haber dedicado un poco de su tiempo a escuchar las propuestas que tenemos y de nuevo esperando que estén todos luz y seguros. Tengo un comentario en el chat. ¿Cómo negociar el tema de alquileres? No lo podemos visualizar nosotros, ¿no es cierto? Abajo del chat, bueno, acá, bueno, ahí preguntamos, ¿no? ¿Cómo negociar el tema de alquileres? Entonces eso tiene una parte legal y de repente luego lo puede mencionar la parte financiera. Efectivamente, como adelantó Álvaro, en estas circunstancias, en esta coyuntura, es posible, es una oportunidad para poder renegociar el efecto comercial, entre ellos los alquileres. El tema que es ambas partes, es decir, uno imponer, no puede tener alguna condición y obligar a la otra parte a que la acepte. Es un acuerdo de voluntades, eso es lo primero. Lo segundo, los alquileres son acuerdos privados, son acuerdos privados en donde rige la decisión o la manifestación de voluntad de ambas partes, es decir, del arrendador y del arrendatario. Y no cero va a poder cambiar el acuerdo que conste en ese contrato. Pero hay víctima sujeto a negociación y que sucede, como he mencionado, en cualquier ámbito comercial, no solamente en arrendamientos, sino, por ejemplo, en los colegios o en otra clase de contratos. Partes tienen que sentarte y decir, oye, mira, en coyuntura no tengo forma de seguir pagándote el arrendamiento si hablamos de una persona natural o incluso una empresa. Quiero resolver el contrato, no quiero quedar en situación de incumplimiento, pero dar una ayuda para que en estos meses que no tengo ingresos, poder prorrogar o posponer el pago de abril-mayo y poder el valor de este arrendamiento mensual, poder pedirlo y pelearlo en los meses siguientes de vigencia del contrato. Es una opción, pero lo que debe quedar claro es que no es una obligación. Si el arrendador no la hace, no quiere hacerlo, tiene la obligación de seguir cumpliendo. Y este objeto, pues se levante toda esta cuarentena y esta invernación de todo el aparato, porque incluso el Poder Judicial también está lado, no funciona, poder ir a las acciones judiciales que corresponden, pero obligado a hacerlo. Deseo. Lo que menciona Raúl, ¿no? Los alquileres son contratos privados y con acuerdo de las partes, ¿no? La coyuntura actual, lo que va a hacer, hay que pensar en términos de psicología también, ¿no? Y lo que hace es que, por un lado, las personas van a estar nerviosas y quieren asegurar su ingreso. Por otro lado, la situación en la que están nosotros, ¿no? Nadie quiere llevar al cliente a una situación de insolvencia o a que termine yéndose a otro lado. Entonces, especial de la coyuntura, es un buen momento para parar y renegociar. Va a depender mucho de la persona que tiene como contratante. A mí me ha tocado renegociar alquileres y me ha tocado renegociaciones que son muy sencillas porque, digamos, el tema de calidad de Maduro y así lo veía el arrendador. Pero también ha habido casos donde el arrendador simplemente dice no te quiero bajar. Y lo que terminó ocurriendo fue una digamos, su titula de salida del contrato. Tema bien de acción, más que darte una respuesta en una táctica tal o un positivo legal, es la de negociación entre partes.
ahí tenemos otro comentario, ¿no? ¿Cómo acogerme al programa Reactiva? Una pregunta de Patricia. Digamos, los préstamos del programa Reactiva están siendo colocados a través de las entidades financieras. Entonces, lo que hay que hacer es ver cuáles son las entidades financieras que ya han firmado convenio con este programa y aquellas para orientar el caso. Acá te pregunta, de drawback, si se lo planteo de la devolución automática del drawback, ¿cuál sería el procedimiento que realizaría? Correcto. Es una encuesta de mi parte. No hay que variar nada de procedimiento porque tiene que igual sustentarse y seguirse la aplicación de la documentación vía online como existe el día de hoy. Modificación sería en el sentido de aumentar la tasa de devolución a 5% y que ya no sea 3%, y que sea un procedimiento sujeto a evaluación o avaliación posterior, y como es sugerido, como algunas de las medidas que deberían ser, no ejercicio, es decir, que simplemente con la presentación se proceda con la autorización y paga el drawback. Esto extraño, existe dentro del marco legal del Perú la opción de la fiscalización posterior, correcto. El Estado no es que quede desprotegido, sino que le inyecta liquidez a la empresa para que en sus gastos corrientes, en sus gastos operativos, y luego, cuando esta coyuntura compleja concluya y las operaciones comiencen a ver la normalidad, poder, sugerido a partir del año 2021, fiscal revisar si el sustento del drawback solicitado era valor corriente, y si no lo era, bueno, pues el contribuyente tendrá que tener su posición y entonces devolver para todo el drawback obtenido indebidamente. Tendemos, pensando en la buena fe del contribuyente, que va a hacer lo que es correcto, que va a solicitar lo que realmente corresponde, y va a tener la devolución de lo que la ley permite. Pregunta: ¿puede alternativa el adelantar la gratificación de julio, vender al personal sin pago del mes de abril? Ya un poco laboral, con tributario. Lo que sé el día de hoy, empresas, y Álvaro va a poder complementar lo que crea conveniente, las empresas no tienen liquidez para poder el todo laboral. En pensar en adelantar la gratificación, el pago de julio, plus la de diciembre, en el mismo saco, porque las empresas no tienen dinero, las empresas no están operando y no tienen dinero para poder la generación completa de sus empleados. Entonces, pero para que el Estado, en política que he considerado conveniente, he permitido en algunos casos que los que no están trabajando puedan dar una AFP, y en otros casos de la CTS para los que están trabajando. Creo que esa es la opción, que el empleador que no pedir a sus empleados, simplemente un acuerdo individual con cada uno de ellos y a reducción, porque si realmente no estás trabajando, si no se puede hacer un trabajo remoto, por ejemplo, como los restaurantes, hotelismo u otras actividades, el empleador no tiene ingreso alguno
pero también tienen que seguir viviendo. Entonces, se puede llegar a un justo medio en el cual, no, de tu sueldo voy a reducir un sueldo mínimo para ayudándote, pero tienes que de alguna manera aceptar esta posición porque yo no tengo dinero donde sacar. Eso es un poco una de las premisas que estoy adoptando. ¿Tú qué Me da la impresión de que la consulta iba en el caso de que si suspendo alguna cantidad de meses y si puedo agarrar la gratificación de julio para que tenga con qué vivir esos meses. Es que si hay una suspensión, entendería yo que no debería esos meses en la gratificación. Yo creo que ahí, más bien una alternativa, puede ser el negociar la remuneración y convertirla en una RIA, en una remuneración integral anual, es bajo, ¿no? Como decía Raúl, lo que hace es, o sea, negocia el sueldo por la coyuntura y invierte en una RIA, y entonces estaría suspendiendo durante los meses esos. El efecto es más o menos similar, pero hay que ver caso por caso, ¿no? Las dos preguntas, bueno, están relacionadas porque es con tema de bancos. La primera es cómo congelar las cuotas con los bancos. Y la segunda es, los bancos están postergando a las empresas pagar créditos, leasing, etc. Estos están hasta cuando se levante la cuarentena. ¿Hay reglamentación en cuanto a eso? Voy con contestar la primera y le dejo la segunda a Raúl, aunque creo que va a ir por la misma, por el mismo lado. La relación entre un cliente y un banco es una relación privada. Eso lo hemos visto tanto en los casos de empresas como los casos personales, ¿no? El banco está sacando sus propios, por ejemplo, para los créditos personales, BCP tiene una solución y el BBVA tiene otra solución distinta, ¿no? El tema de cómo congelar las cuotas con los bancos, hay que hablar con cada banco. Y qué programas tienen ellos ya establecidos. Principales bancos han implementado dos tipos de alivio para sus clientes: la observación o la congelación de las cuotas. Lo que recomendaría es que llame a su sectorista o llame al banco y le pregunte cuáles son estas tanto de postergación como de congelamiento de las cosas, ¿no? Pero es un tema privado, es un tema que hay que darlo con calma, porque no es un tema estandarizado. Correcto, de acuerdo. Y hablando, aquí tengo el dato para la persona que ha hecho la pregunta. El decreto de urgencia 036-2000, en fecha exacta, es no, si no me equivoco, es el 4 de abril, en el cual, para el caso no con bancos, pero sí de manera en acuerdos de privados, sí ha pagado el vencimiento de las fianzas y cartas fianzas y pólizas de caución. Entonces, ahí les ha abogado, porque este es un tema también con un trabajo legal. Estamos en situación de fuerza mayor, obligados por la coyuntura de este virus, todos somos obligados a estar en nuestras casas y a parar, pues son actividades esenciales que están desarrolladas en la norma. Entonces, esta situación de fuerza mayor te impide seguir dando comercialmente y en muchos casos seguir obteniendo los ingresos correctos. Entonces, ha visto importante generar una prórroga automática de estos documentos, esta carta fianzas o que acreditan financiamientos, ¿correcto?
Con esta pregunta, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias también en nombre de ADEX a Álvaro y a Raúl por su tiempo y por esta exposición en este foro virtual. Muchísimas gracias. Gracias. A usted, gracias. A los que se les va a enviar la presentación a los correos registrados. Gracias por su asistencia. Si me estás escuchando. Gracias a ustedes. Siempre muy bien. Ustedes se encargan de mandar las diapos a la gente que se ha conectado, ¿no es cierto? Así es. Ok, muchísimas gracias. Gracias a todos. Ustedes, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hablamos, Álvaro, te llamo. Vamos. Ya, chicos. Ya